Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también es una oportunidad de usted poner su caridad también en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente entregada a la formación de los jóvenes que están en alto riesgo. Jóvenes como hemos llamado sin oficio y sin beneficio. Presas fáciles de la delincuencia. Y este Hogar Escuela los convierte en verdaderos y útiles ciudadanos del país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, la CEPAL es una de esas comisiones de Naciones Unidas para el Desarrollo Económico de América Latina y el Caribe. CEPAL, Comisión Económica para América Latina. Es, repito, una comisión de Naciones Unidas para promover el desarrollo económico. La CEPAL, como comisión autorizada, ha hecho un juicio de la economía dominicana y como nosotros hemos señalado aquí, y todo el mundo que tiene que reconocer, como hemos dicho aquí otras veces, que las cifras que nos sirve el Banco Central son cifras consistentes y honestas, las de la economía, que uno no puede negar eso. Porque que digan que la remesa tanto, que las exportaciones fueron tanto, que la inversión extranjera fue tanto, que la zona franca exportaron X, pero ahí están las cifras. Que el empleo, bueno, que si hay crecimiento económico, por malo que sea el empleo, que no vamos a decir que sean empleos de calidad,
Porque bueno, un camarero en un turismo, qué sé yo, una persona que arregle las habitaciones, bueno, tal vez no son empleos de la última calidad, como por ejemplo emplear un ingeniero electromecánico o un técnico, un plomero, qué sé yo, un electricista o un especialista en flujo de vapor y qué sé yo. Bueno, todas esas cosas son, pero parte de eso se ve en el crecimiento, porque cuando se instala la inversión extranjera, no necesariamente va al turismo, también hay inversión en otras áreas, bueno, incluso la minería o la agroindustria, la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Es decir, que el empleo se beneficia con el crecimiento económico. La CEPAL coincide con el Banco Central y con el Fondo Monetario Internacional de que República Dominicana seguirá creciendo a más de un 5%. La economía, y que es una de las economías líderes de América Latina en crecimiento económico. Bueno, pues ahí están. Eso es un aval a lo que las autoridades nos dicen. Y eso es pienso yo, que eso es honestidad en la política. Esa es la realidad. ¿Y cuál es la magia? La magia de Valdés, por ejemplo, que es el hombre, la cabeza líder del manejo económico, principalmente esos fundamentos de la macroeconomía. La magia no es que sea un prestidigitador que saca de un sombrero, de una funda de esta, una funda de tela, saca una paloma o saca una funda de cuarto, qué sé yo. No es eso. Simple y llanamente, como se acostumbra a decir, la experiencia, fruto de esa vasta, larga experiencia de trabajo, de experto, de experticia en la materia, gente con un fuerte entrenamiento en las ciencias económicas, personas, como yo he dicho otras veces, en el caso de Valdés, que se crió profesionalmente en el Banco Central. Entonces, gente muy experimentada, ya con más de 20, casi 30 años, dirigiendo la política monetaria ahí y esos fundamentos de macroeconomía. Entonces, el país tiene que presentar datos positivos, el empleo tiene que crecer por esas razones que acabamos de señalar. Si las exportaciones crecen, no se puede negar. Si crecen las remesas, están ahí, el turismo que crece también, porque si no, los hoteles, nadie va a construir hoteles para que estén vacíos. Si se construyen los hoteles es para que vengan los turistas, la gente venga a hacer negocios, etcétera, etcétera. Aquí mismo en la capital se ven estas estructuras hoteleras que es para un turismo de negocio. Es decir, que el país también está muy abierto a eso. Y esas son evidencias de que se crece. Que este gobierno es el que promueve eso, no es verdad. Porque aquí se está creciendo desde que Balaguer inició su proyecto de gobierno en el 66. Comenzó el crecimiento en la República Dominicana, un país que estaba, como se dice en las antípodas, porque nosotros sí es verdad que estábamos lejos de ser un país, por lo menos que luciera algún músculo, porque éramos un esqueleto en el 66. Imagínense el resultado de la guerra de abril. Las instituciones dominicanas estaban en el suelo, hay que reconocer eso ahora. En el 66 es que se inicia el desarrollo económico de este país. O mejor dicho, se inicia esa jornada de crecimiento sin detenerse, sobre la base de una disciplina y de un respeto a las normas internacionales, a
al endeudamiento, a esos déficits que crean muchísimos problemas a los gobiernos, el respeto por los bienes públicos en el sentido de no dilapidar los bienes, una fuerte disciplina administrativa, fuerte austeridad. Eso fue lo que conocimos. Entonces ese país comenzó a crecer allá. Es decir, todo lo que nosotros vemos hoy, esa zona franca y ese turismo no lo creó este gobierno. Que uno sabe que también este gobierno no se puede echar eso, diríamos, como votos de su grandeza, porque sería hacer el ridículo, porque todas las administraciones anteriores han hecho sus aportes. Pero aquí todo el mundo sabe por dónde que se cuece la cosa, los alimentos o los víveres. Aquí la gente sabe por qué estamos, quién montó los rieles para que ese ferrocarril camine por ahí. Entonces aquí se ha trabajado y hay que darle crédito a todos los anteriores que se fajaron a trabajar, porque hasta Trujillo dejó su infraestructura aquí. Todo el mundo ha puesto su grano de arena para el desarrollo, para el crecimiento, indiscutiblemente, a pesar de que han venido administraciones de gobierno que han sido verdaderos fracasos, por inexperiencia, básicamente por inexperiencia, falta de conocimiento de lo que es el Estado, gente que vino a improvisar, cargado de muchísimas ideas que no son aplicables, y entonces terminan sus administraciones, terminan hundiéndose o hundiendo el país, y no soportan, no resisten una turbación internacional, porque entonces cuando suceden esas cosas, entonces estamos débiles aquí y nos vamos al piso. Así es lo que ha pasado en este país. Pero bien, hay que saludar que las autoridades actuales siguen ahí firmes, con credibilidad, con confianza, y que sus cifras servidas al país y al mundo o a los organismos internacionales que velan por ese comportamiento de las actividades económicas del país, que son cifras consistentes, como hemos dicho, y honestas. Bien. Entonces, señores, tenemos el caso de Haití. Nosotros somos un esqueleto frente a Haití, lo hemos dicho muchísimas veces. Pero el pueblo dominicano no quiso oír a nadie y no quiso ponerle presión a las autoridades que tienen que velar por cuidar el país. Hoy vemos el país haitianizándose, permitido, tolerado y además estimulado. Porque si usted no actúa, usted estimula a que vengan más haitianos y se asienten aquí y hagan lo que les dé la gana. Entonces, cuando usted ve una autoridad que es lo que hace para que vengan más los haitianos y estén más a gusto aquí, los carnetiza o le concede visados viciados, visados que se dan a cambio de dinero, que son una especie de, convierten esas oficinas consulares, las convierten en verdaderas intendencias políticas para hacer ricos a funcionarios o hacer ricos a dirigentes políticos. Entonces tenemos el país con una fuerza armada que la pusieron a cuidar la frontera y en forma irresponsable y corrupta han permitido que el país se llene de haitianos, igual que la Cancillería de la República con sus consulados, que nadie sabe. Dijeron que iban a cerrar los consulados y quisiéramos saber si es verdad que están cerrados. Porque con Haití, fíjense la crisis, ahora la mini crisis que tenemos con Haití. Ya ni nos acordábamos o pensábamos que se habían superado esos problemas de que los cielos estaban cerrados. Los dos cielos, el haitiano y el cielo nuestro, estaban cerrados a vuelos entre esos países. Ahora los haitianos, en esa suerte de diplomacia, diríamos, bilateral con la República Dominicana,
en forma estratégica y de intereses nacionales. Y digo estratégica porque ellos usan siempre a República Dominicana para sacar ventaja locales en aquel país que se deja marear con cualquier ramita que se mueva, pues esos son gente que creen en todo eso disparate. Entonces se utiliza la República Dominicana para fines de afianzar regímenes o tratar de hacer liderazgo, levantar liderazgo en esa sociedad atrasada que se llama Haití. Ahora dicen ellos que no vienen al país porque los cielos están cerrados, y en diplomacia bilateral hay que admitir que ellos tienen razón. Porque si usted le tiene los cielos cerrados, están cerrados para los vuelos de Haití hacia acá o de acá para allá, entonces lo más lógico es que ellos utilicen eso como parte de esa diplomacia bilateral y digan, bueno, los intereses nacionales nos obligan a nosotros no temperar esa invitación, porque si ustedes tienen los cielos cerrados, ¿por dónde que nosotros vamos a llegar? Incluso tenemos también la frontera cerrada. Los haitianos, que se la dan de ser un país organizado y no lo que dice Donald Trump que son, entonces se aprovechan de cualquier desliz, cualquier disparate de esto y usan esa diplomacia bilateral y le sacan ventaja a ellos. Ahora han puesto casi en apuro a la Cancillería Dominicana diciéndole que ellos no vienen, que no viene la representación a esta toma, a la jura del presidente Abinader, porque ellos entienden que si hay cielos cerrados es porque no hay unas buenas relaciones o no hay permiso para que vengan las autoridades haitianas a la representación o atender a la invitación, porque ellos tendrían que, para llegar a República Dominicana por aire, tendrían que ir a un país amigo que les permita aterrizar allá y que de allá salten a Santo Domingo, cosa que sería un absurdo. Pero eso es Haití. Nosotros somos un esqueleto frente a Haití. Entonces, todo aquel apaviento, cuando masacraron el masacre, se quedó, parece, esa cláusula, se han quedado ahí, porque no hay razón para... Pues, ¿cuál es la razón para tener los cielos cerrados con Haití? Si Haití hubo que abrirle la frontera, el gobierno dominicano, rogándole a los haitianos para que permitieran abrir la frontera después de que salimos con todo aquel aspaviento en la frontera dominico-haitiana. Bueno, pues así está Haití ahora. Dice que no le interesa venir o atender a la invitación que le hiciera la Cancillería Dominicana, y hay que decir que tiene razón, es verdad, tiene razón, yo se la concedo, porque si fuera yo, tampoco acepto, y es verdad, ustedes me tienen cerrado, yo no puedo cruzar para allá en un helicóptero o en una avioneta porque ustedes tienen su cielo cerrado a mi país. Entonces, muy lógico que ellos digan, bueno, ustedes piensan que nosotros somos una tribu, pero nosotros tenemos concepto de Estado. Y estos son los intereses nacionales y estratégicos del gobierno haitiano. Imagínense ustedes esta musaraña de Estado que hay allí, que usted no, es casi una aventura uno llamarle Estado a lo que hoy es la República de Haití. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad.
para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, hemos dicho nosotros otras veces que los dos países que tienen más defensores son Haití y Palestina, pero que son los dos que tienen menos amigos. Muchísimos defensores, pero pocos amigos. Y vi unas declaraciones de Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina, de la Cisjordania, elogiando el valor, la valentía de Vladimir Putin de asumir la defensa de Palestina. Oh, pero ustedes, ¿por qué no asumen esa misma defensa contra Hamas? Una gente que se dejaron quitar, como se dice, se dejaron quitar de sus manos, se la desprendieron, como se dice. Ese grupo terrorista de Hamas eliminó a Gaza de la Cisjordania, le quitó a Gaza, por donde se está peleando hoy la guerra de Gaza. Eso lo tenía Cisjordania y ellos no pueden con sus propios compañeros, con su propio pueblo. No se ponen de acuerdo y son enemigos ellos del mismo grupo de Hamas. Y hablando de que de valor y de cosas de... Pero así pasa con Haití. Son igualitos los dos. Son igualitos. Son dos países que se parecen en eso. Haití, muchísimos defensores, pero no tienen amigos. Y actúan ahí como negro y como pobre. Eso es lo que vende Haití para que le cojan pena, como dicen. Increíble. Bueno, hay un caso que a uno nos llama la atención. Ese caso de Falcon Bridge. ¿Qué habrá pasado? El Ministerio de Trabajo, ¿qué dice de eso? Porque esos obreros los veo protestando porque le deben varias quincenas que no le pagan. ¿Y qué es lo que se va a resolver con esa empresa? Porque el gobierno no dice nada. Y entonces, ¿por qué no habla el gobierno de esas cosas? Pues el gobierno debe hablar, el Ministerio de Trabajo, darle una esperanza a esta gente. Porque allí hubo una crisis en el 2008, creo, no recuerdo, 2009 o 2008 o 2007. Una crisis similar en que Falcon Bridge estaba parada, no sé, tenía problemas, no se estaba exportando níquel, parece que ellos pararon la producción esa vez porque el precio estaba muy bajo. Entonces el gobierno de Leonel Fernández asumió la nómina de esos trabajadores y le dio ayuda, incluso hasta los de zona franca, me acuerdo yo, que le facilitaron unos préstamos, ni siquiera lo pagaron, lo asumió el gobierno dominicano, asumió todo eso. Pero hay que salvar los brazos productivos, por lo menos. Bueno, entonces, tanto que hablaron con Falcon Bridge, y ahora está la gente allí que no cobran, y es gente que hay que, o lo liquidan, o le pagan su trabajo, o no sé si es que esa gente no está trabajando tampoco, y entonces no despiden los obreros por no liquidarlo, ¿qué es lo que pasa? Pero que por lo menos a los dominicanos que estamos aquí ajenos a esa situación, que nos digan qué es lo que pasa en Falcon Bridge. El Ministerio de Trabajo debiera actuar ahí y ver qué apoyo le pueden dar a esos trabajadores. ¿Entiende uno? Eso se ve muy mal. Pienso yo que es que como dejar así a la mano de Dios a los obreros que están en Falcon Bridge. ¿Qué pasa con el ministerio? El Ministerio de Trabajo tiene que hablar de eso. ¿Entiende uno? Yo no sé. Bueno, con el asunto de la reforma se sigue hablando. Yo
Después que yo leí ese artículo de Vinicito Castillo del lunes, que nosotros dijimos que el presidente debe leer ese artículo de Vinicito, que fue tan claro en su advertencia de lo que es el peligro que significan esas amplitudes de libertad en el mando del nuevo Procurador General de la República que se escoja bajo estas nuevas normas que se quieren establecer para que el procurador sea lo más independiente posible. Y Vinicito dice, eso puede ser un choque de trenes, pero es un problema. Hoy en Tailandia, señores, en Tailandia, jueces de la Suprema Corte de Justicia, creo, de Tailandia, pero jueces, han tomado una decisión de despedir del gobierno, señores, al primer ministro del gobierno, un hombre multimillonario, que parece que se metió a la política así, como a lo Donald Trump, como dice. ¿Y saben por qué lo está destituyendo el Poder Judicial, destituyendo al primer ministro de Tailandia? Y el gobierno prácticamente se va con todo. Porque ese señor tuvo la osadía de nombrar en el gabinete a un abogado que había estado imputado y preso incluso por un delito, y él que cumplió pena y el hombre salió de la cárcel. El hombre cometió la violación constitucional de nombrar a ese señor como ministro de su gobierno, cuando ese señor había estado imputado, juzgado e incluso estuvo preso. Eso fue suficiente para despedir el gobierno de Tailandia. Imagínense ustedes. Eso que decía Vinicito en su artículo, que dice, son cosas que todo el mundo lo ha advertido, porque también se han hecho esos señalamientos por incluso que el mejor ejemplo que se ha puesto en República Dominicana fue el caso del señor Guillermo Moreno, que la suerte que no era independiente en ese momento. Él creyó que tenía esa independencia porque vio a Leonel, un hombre joven, Leonel Fernández, inexperto. Bueno, esto es una nueva generación y tenemos que hundir el trujillismo. Ya esa constitución del 94 hundió el balaguerismo y el trujillismo. Ya eso se pasó. Vamos a terminar de liquidar a Balaguer. Y fíjense lo rápido que actuó Leonel Fernández y quitó a ese señor del cargo. Porque le iba a crear una verdadera revolución a un Estado, a un gobierno recién instalado, un gobierno que fue apuntalado la candidatura de Leonel Fernández por Balaguer y su partido, que le dieron el triunfo ante el avasallante PRD del doctor Peña Gómez y ese liderazgo fuerte del doctor Peña. Y Balaguer unió sus fuerzas a la del PLD de Bocho y lograron detener aquello. Entonces llega Leonel con su bisoñez nuevo, nombre este señor que no lo conoce, pero quien lo conoce parece un amigo de él. Sanamente Leonel interpreta que este muchacho lo que viene es a hacer las cosas bien, con honestidad, pero tiene que guardarse esos ímpetus, esos furores contra el balaguerismo y el balaguerato y todo aquello. Y eso, fíjense lo rápido que Leonel Fernández cortó esa potencial crisis que hubiera generado, su crisis política que le iba a generar esa situación con Balaguer. Entonces, esas advertencias son válidas. Eso que está pasando en Tailandia, esos son reflejos de esas cosas, ese poder de los jueces y el poder y de los fiscales. Eso es delicado, pero bien, cuando se quieren hacer las cosas, como hace la hormiga, que cuando ella quiere fuñirse, como se dice, le salen alas para querer volar. Yo me voy a permitir leer un artículo que yo escribí
ayer martes, en el periódico El Nacional, precisamente sobre las reformas, tanto la económica como la constitucional y toda esa cosa. Y digo yo, recetas para todos. Ese es el título del artículo que publicamos ayer en El Nacional. Y yo me voy a permitir, con la anuencia de ustedes, de leerlo para compartir esta idea o esta reflexión. Mientras más recaudan, más gastan. Esa es la realidad de los gobiernos nacionales. Digo, de estos gobiernos nacionales. Ahora se propone el gobierno utilizar la reforma fiscal como bálsamo para apaciguar los dolores desatendidos. Decimos eso porque yo recuerdo cuando el gobierno planteó la reforma, el presidente en una de sus LA semanal señaló que ahora se necesitaban esas reformas para dar los verdaderos servicios de salud y de educación del pueblo dominicano. Entonces, de ahí es que viene esto. Digo, bueno, lo vamos a usar como bálsamo ahora, aquellos dolores desatendidos. Reformas planteadas, discutidas, y todo termina en lo mismo. Siempre falta dinero. No hay gobierno que se sacie con los recursos, gastan más. Entonces, quienes pagan impuestos, generan empleos y crean riqueza, y los que demandan mejores servicios de salud, educación, seguridad pública, mejores vías de comunicación, más empleos, requieren superar esos déficits. Pero ahí es que comienzan los gobiernos entonces a ofrecer: no, vamos a arreglar la salud, vamos a arreglar los hospitales, aquí va a haber medicina para todo el mundo si me aprueban la reforma. Eso es lo que hay, eso termina entonces en demagogia. Pero el gobierno solo ha sabido hacer un uso irracional del dinero público, sin una orientación administrativa firme y segura. Se ha obrado al azar y a su capricho, y sin un manejo eficiente. Y vemos que solo se actúa cuando se generan portadas de periódicos que influyen en vista de la falta de una oposición más crítica, pues se utiliza y termina siendo un recurso. Es decir, la misma denuncia termina siendo un recurso de oposición o de fuerza contra el gobierno, o de reclamo, mejor dicho, para no ser tan alarmista. La verdad irrefutable es que ningún gobierno anterior ha tenido el ingreso de dinero recaudado y recibido de empréstitos, billones de pesos y miles de millones de dólares suficientes para una obra descomunal, pero casi todo dirigido a gastos corrientes. Verdadera inconsciencia presupuestívora. Hoy, al igual que ayer, fundados son los temores al descontento por la búsqueda de calidad democrática y calidad de vida, porque la gente va a exigir, esa es la realidad. También a que la democracia sea más que la celebración de elecciones. Pero se necesitan recetas para todos los sectores, porque ha habido demasiados tramposos que evaden pagar los impuestos, otros que los cobran y no lo entregan al fisco, y el gobierno que malgasta y genera multimillonarias pérdidas entre las cuentas de sus entidades, y otros que le deberán retirar los estímulos, aquello que planteó el Fondo Monetario Internacional. Es por eso que hay tantas objeciones y reacciones negativas y un reclamo contra la corrupción y la suciedad en la política cuando se pretende poner impuestos. Porque la gente ya sabe que pedía el fondo. Que hay que ampliar la base recaudatoria, la base recaudatoria. Hay que poner impuestos para eso o subir lo que hay. Esa es la pura verdad, lo fiscal.
Por tanto, aunque progrese la economía, es decir, aunque vayamos bien con el crecimiento económico y hay empleo y la estabilidad y hay dólares para más o menos estar estable en la tasa de cambio y la inflación, hay que mejorar la calidad de los funcionarios que no conectan. Vamos a ver el presidente qué es lo que va a hacer ahora. Y hacer promesas realizables, porque nadie está dispuesto a tolerar semejante escarnio. Eso es lo que opina Manuel Fermín sobre recetas para todos. Yo espero que comprendamos todos los ciudadanos que vienen reformas fiscales, reformas económicas, que el gobierno tiene que buscar dinero, pero el gobierno tiene que disciplinarse, porque eso es lo que estamos pidiendo, que se discipline. Y los que tienen estímulos y exenciones exageradas, que también le limiten eso. Y que hay que mejorar los servicios por lo que la gente paga impuestos, o para los que la gente paga los impuestos, para que el Estado sea un Estado fuerte, un Estado musculoso, no un Estado elefantiásico que gaste todo el dinero en cuestiones de intereses, de pago de deuda, de préstamos, o para fines de pagar pensiones, tarjetas de solidaridad, salarios y nóminas partidarias. Esas cosas son delicadas y entonces la gente se enerva y no quiere que le claven, como dicen, que le claven la estrella de las espuelas, porque duelen. Esos impuestos duelen, indiscutiblemente que duelen. Bien, hemos visto lo del monorrey de Santiago. El gobierno, esa es una de sus obras que vamos a decir de envergadura, porque el gobierno ha tenido esa debilidad, digo yo, de no exhibir obras de envergadura. Apenas esas obras de Santiago, del monorrey y del teleférico. Y aquí la del teleférico de los Alcarrizos y la línea de metro. Pero el gobierno tiene mucha lentitud con esas obras. Y hemos tenido que esperar 4 años y todavía esas obras de la Duarte y el 9 y esa línea de metro, eso todavía no tiene un horizonte claro de cuándo se puede entregar. Pero el gobierno tiene este periodo ya de 4 años que se va a iniciar el viernes y entonces esas obras se supone que serán terminadas. Ahora, el monorrey de Santiago, yo veo que se ha hecho toda una promoción. El presidente estuvo por allá, se montó ya en el vagón principal, o el que tira de los demás, y es un sistema de transporte muy moderno, muy efectivo. Dicen quienes parece, digo yo, que están construyendo ese tipo de metro o de monorrey, porque no sabemos quién es el que está construyendo eso y bajo qué condiciones, pero la utilidad es magnífica. 20,000 pasajeros por hora y 200,000 pasajeros por día de labor, me imagino 10 horas de labor. Eso indiscutiblemente que es un medio de transporte efectivo. Ahora, ¿por qué no se dice quiénes son los que están haciendo esa obra? ¿Es el gobierno en sí que está haciendo esa obra o hay, dice ahí, veo, SID Dominicana, Servicio de Transporte, vamos a ver cómo que se llama esto. Creo que SID Dominicana. Esto es lo que dice ahí, SID Dominicana. Eso es Servicio Integrado de Transporte Dominicano. ¿Quiénes son esa gente? Eso es una compañía. ¿Quién es que está haciendo esto? Es decir, el Estado va a administrar
el monorrey es que está poniendo el dinero, o quién es que está poniendo el dinero allí, o quién es que está construyendo el monorrey de Santiago. ¿Qué es lo que la gente va a pagar cuando se monte allí? Si el gobierno va a pagar un peaje sombra, si no es de él, si no es del Estado, si no es del gobierno, ese proyecto, ¿quién es que está haciendo aquello? Porque no se dice nada. Usted ve todas páginas de periódicos y nadie dice. Yo vi los reportajes que se hicieron en los demás periódicos y todavía yo no he visto ahí quién es que está haciendo esto. No se dice quién lo está haciendo, no se dice ni cuánto cuesta el teleférico, si eso es del sector privado, si el gobierno tiene un fideicomiso con esto, si va a pagar un peaje sombra. Nadie sabe nada porque ni siquiera lo han relatado ahí, ni el costo de esto. O sea, repito, si el gobierno tiene que pagar algo, o si el gobierno no es el propietario de esto, ¿quién lo va a dirigir? Porque la OPRE, se supone que la OPRE que debiera estar trabajando aquí, que es la oficina que está especializada para el transporte y que está haciendo el metro, que es mucho más grande que esto. Pero dice aquí, el teleférico es un hecho y el monorriel sigue avanzando. Muy bien. Cito Dominicana, o CIP Dominicana. Ahí está. Yo no sé quiénes son los dueños de eso, de CIP Dominicana, Servicio Integrado de Transporte Dominicano, quiénes son los directivos de esa compañía, empresa, si eso, quiénes son esa gente, si ellos son los que están poniendo el dinero, si es la constructora y el dinero lo pone el Estado o el Estado avala los préstamos que hagan del exterior. Nadie sabe nada y es bueno que digan por fin todas esas cosas porque son inquietudes válidas. Y nadie le pregunta esto al presidente en la semana. Si yo estuviera ahí, yo se la hago la pregunta al presidente. ¿Quién es que maneja esto? ¿Eso lo va a manejar la ONSA? ¿La va a manejar el Estado? ¿O quién es que va a manejar esto? ¿O se va a tener una administración como el metro o esto es privado? ¿O esto es un fideicomiso y nosotros vamos a pagar un peaje sombra el Estado porque para que sea efectivo ese método tiene que montar 20,000 pasajeros por hora y lo montará en Santiago? Difícilmente eso se pueda montar, 20,000 personas por hora. Eso no va a ser tan fácil en Santiago, pienso yo, depende de lo que paguen. Pues si es de gratis, que se supone que no va a ser de gratis, no se van a montar toda esa gente. Pero si es muy caro, también la gente podría optar por no montarse, entonces tenemos que saberlo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
con este asunto del monorrey, que veníamos hablando de eso, yo recuerdo que aquí, por ejemplo, el metro, en el momento que se hacía el metro, el ingeniero Carraco, creo que era Leonel Carraco que se llamaba, no se llama, no sé, pero ese señor siempre estaba en la televisión o en los medios de comunicación, escrito, redes, donde quiera estaba ese señor Leonel Carraco, el ingeniero, dando datos, ofreciendo informaciones sobre los avances de las obras del metro. Y se iba conociendo y la población iba conociendo del metro. Y todo ese trabajo lo hizo la OPRE bajo la dirección de Andino Peña. Y luego cuando de Andino salió de ahí, siguió ese mismo equipo trabajando y el gobierno de Danilo Medina nombró un nuevo director, pero siguió todo el modelo de trabajo y todo el equipo humano experimentado ya, que siguió trabajando en esa línea que va a Los Minas por allá. El gobierno vino ahora, trajo un nuevo director de los PRE y bien, y siguieron con el trabajo que va hacia la línea que va hacia los Alcarrizos. Pero con el monorrey no sabemos, eso es un apagón. Nadie sabe quién está haciendo esa obra, quiénes son los ingenieros que están al frente de eso, qué institución asesora aquello, quién financia aquello. No sabemos nada. Un total apagón tenemos nosotros de información con respecto al monorrey. Digo yo, es probable que otros estén debidamente informados, o yo no he leído o no he visto las informaciones que se han servido de esa obra, pero yo creo que debiera informarse y decirlo todo lo que va a implicar aquello para el pueblo dominicano, para el Estado dominicano, que al fin es el que va a ser responsable de cualquiera de esas decisiones que se tomen en esto, sea de administración o de fideicomiso, o qué sé yo, o de alquiler, no sé cómo sería eso. Bueno, así he visto en Ellejí. A mí Ellejí es la empresa que maneja la parte hidráulica de la energía eléctrica. Es decir, las presas son las que generan la energía más barata. Probablemente, tal vez, la del viento sea más barata, pero la del agua es muy barata, porque simple y llanamente el agua sale a presión por un túnel y cae en una casa de máquinas. Y en esa mueve unos dínamos y esos dínamos generan electricidad y así se genera la energía hidroeléctrica. El equipo que dirige Ellejí hoy es gente que están ahí, unas damas, vi una representación de esa empresa, pero esas son gente que yo entiendo, según viendo los currículos, esa gente no han hecho una zanja en este país, un muro. Ninguno de ellos ha trabajado en una obra de envergadura de esa. Igualmente que el INDRI. Porque cuando se hicieron esas obras grandes hidráulicas que hay ahora, todo el mundo sabe el equipo técnico que tenía Balaguer ahí en esas obras. Digo de Balaguer porque Balaguer fue el que prácticamente asumió por su larga estadía en el Estado también y su interés por esas obras y el interés de que esas obras se terminaran siempre en sus previsiones que hacía Balaguer de tiempo e incluso del ejercicio mismo del poder. Pero esta gente está hablando ahí de rebombeo y están hablando de... Yo recuerdo que ese equipo que está dirigiendo, eso habló muchísimo y eso han planteado muchísimas letras y entrevistas y han anunciado de todo, pero usted no ve eso. El rebombeo, que vamos a la limpieza de las presas, la sedimentación, y estamos trabajando en eso. Pero pasaron 4 años diciendo eso y no se ha hecho nada, prácticamente, o aparentemente, o dicen que se han extraído unas 700.000 toneladas de lodo de los embalses, no sé. Pero se habla de esas cosas y se vive hablando, pero esa gente, repito, la gente que están al frente de esa institución, que es la que tiene que velar por la presa, el buen manejo de las presas, pero esa gente, repito, no han hecho un muro en este país.
Ninguno, son 3 damas y un caballero. Esa gente no tienen experiencia de eso. Pero esos son los que dirigen esas obras majestuosas, obras que impulsan el deseo, que debieran estatuar a Balaguer ahí, digo yo, porque, óigame, hablar de esas cosas y hablar de que las presas generan unos 1.460 gigavatios y que esos son, bueno, que las EDE le adeudan 18.000 millones de pesos, le deben a EYEGI, y que entre 2020 y 2024, pues siempre ese periodo, nada más ponen el periodo, la EYEGI ha generado 5.510 gigavatios. Bueno, pues miren, vosotros estatuáis a Balaguer. Háganle una estatua a Balaguer, que fue el que hizo esto. Porque, señores, ustedes ponerse a hablar de 2024, lo que produce, pero eso lo han hecho los demás. Lo que vale de eso son las obras, son las presas y las casas de máquinas. Eso es lo que vale de eso. Pero, mientras tanto, vamos a hacer, ya los estudios están listos para comenzar la presa de Joca, sabiendo uno que eso no va a hacer nada. Y además que eso es lo que le hace beneficiar a Haití. Que vamos a hacer la presa Don Miguel. Ya tenemos los estudios listos para la presa de Don Miguel, que ya se está trabajando en la presa de Don Miguel. Esa es la del masacre. Pero vaya usted a ver si es verdad. Porque lo que uno dice, son gente que no han hecho un muro, 3 damas y un caballero, en un encuentro económico del periódico Hoy. Bueno, Dios mío, cuántas cosas. Bueno, se me quedan algunas cosas, pero bueno, de lo que está pasando en Europa con Ucrania. Yo dije aquí que Ucrania se iba a convertir en el Israel de Europa del Este. Que Occidente iba a convertir a Ucrania, porque Ucrania tiene el mismo comportamiento de Israel en el sentido de resistir un ataque, una embestida tan grande como esa que le hizo el señor Putin. Pero esta gente han invadido a Rusia y manejan 1.000 kilómetros cuadrados de Rusia. Rusia ha tenido que movilizar más de 200.000 personas y han establecido la misma guerra tipo Blitzkrieg de los judíos, que la copiaron de los alemanes, de los nazis. Y han creado una situación verdaderamente anómala para Putin. Y al mismo tiempo, entonces, Israel, yo recuerdo cuando, y lo hemos dicho muchas veces aquí, cuando Israel invadió, o fue invadido, mejor dicho, por aquellos ejércitos árabes que le atacaron todos juntos, Jordania, Egipto, Siria, bueno, el mundo árabe le declaró la guerra a Israel. Israel capturó terrenos y dijo, bueno, nosotros vamos a conquistar Jerusalén Este, vamos a conquistar el Sinaí, vamos a conquistar los altos de Golán. A Siria, a Jordania y a Egipto le quitaron esos terrenos para negociar la paz, decían los judíos en el 67, me acuerdo. Terreno por paz. Y eso lo hicieron con Egipto. Le devolvieron el Sinaí y Egipto se tranquilizó y hizo la paz con Israel. Jordania hizo lo mismo y lo único que quedó en disputa fueron los cerros del Golán, como dice, con Siria. Pero Ucrania está haciendo eso no para la paz, sino para cuando se hable de paz o hablo. Vamos a cambiar territorio por territorio. O han hecho esto para ridiculizar a Rusia y a Putin, que le vive hablando mentira al pueblo ruso, diciéndole que eso no hay nada ahí, que lo que hay una guerrita ahí, una operacioncita especial, y la gente al garete en plena Rusia. La verdad es que ha sido arriesgado lo que ha hecho Ucrania, pero ha sido una situación muy valiente de Ucrania. Vamos a ver la parte de lo inteligente que puede resultar eso, pero también se le adelanta a Trump. Trump ha hablado de que va a terminar la guerra. Desde que gane la presidencia termina la guerra, porque él le va a entregar a Ucrania a Rusia. Pero los ucranianos dirán, bueno, vamos a prepararnos. Cogemos este pedazo y cuando llegue el señor Trump al poder,
Si llega, sabe que ya nosotros tenemos un pedazo del territorio de Rusia. Entonces la guerra no se puede terminar así, por así. No es verdad que Rusia se va a quedar con los territorios ocupados, porque nosotros también tenemos territorio ocupado. La verdad que es interesante todo aquello. Bien, los invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que hoy miércoles publica su blog La Pregunta. En favor de mi coherencia van estas entregas del presente relativas a la tragedia de Venezuela. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.